En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo. Continuamos con la consideración de estos consejos de San Antonio María Claret para tener una vida espiritual, que podamos alcanzar la bienaventuranza del cielo. Consejos que englobamos dentro también de esa doctrina espiritual que hemos explicado en estas últimas semanas de San Juan Bautista de la Salle sobre el espíritu de fe. Resuelve San Antonio María diciendo que hay 5 máximas que hemos de tener muy presentes si queremos llegar a la perfección y a la santidad del cielo. De nada nos serviría tener el propósito de llegar a un lugar si no nos ponemos en camino y ponemos en práctica aquellas cosas necesarias para poder recorrerlo y llegar al fin, a la meta. Pues así es lo mismo en la tarea de la santidad, en el negocio de la salvación de nuestra alma. No solamente es necesario desearlo, no basta solamente desearlo, sino que hemos de poner todos los medios para poder alcanzar la meta de nuestra salvación en Cristo Jesús, sabiendo y teniendo presente que todo esto es obra de Dios y no nuestra, que lo que Dios pide a nosotros es muy poquito y todo lo hace Él. Pero como dice San Ignacio de Loyola, hemos de considerar que todo depende de nosotros para saber que todo depende de Dios nuestro Señor. Hemos de hacer todas las cosas como si dependiesen de nosotros, sabiendo que es la obra de la gracia en nuestro corazón. Dios nos pide poco, nuestra voluntad, que aceptemos, que nos resolvamos, que cumplamos su santa voluntad, y el resto lo hace Él. 5 máximas a tener presentes para llegar a la salvación y para evitar, lógicamente, aquello que nos aparta de la salvación, que es el pecado. Y la primera de ellas la conocemos, la hemos escuchado muchas veces. Ha sido el propósito, la resolución firme de tantos santos: antes morir que pecar. Es la resolución de aquellos que se han decidido por alcanzar el cielo. Es la resolución de aquellos que prefieren perder todas las cosas antes que a Jesucristo, antes que a Dios, antes que la misma gracia. Antes morir que pecar es la resolución de aquellos que, conociendo la magnitud del pecado y lo que esto, las consecuencias que él tiene en nuestra vida, pues se lo detestan totalmente. Y por eso, como decía San Alfonso María de Ligorio, hemos de perder todo antes de perder la gracia, que se disguste todo el mundo antes de disgustar a Dios nuestro Señor. Ese criterio, lógicamente, nos llevará a tener una actitud firme ante las tentaciones de rechazo, antes morir que pecar. Porque la tentación, por muy dulce, por muy engañosa que se presente, por muy atractiva, bien sabemos lo que produce. La consecuencia es el pecado, la desobediencia de Dios y, por tanto, como nuestros primeros padres, la pérdida del estado de gracia. Antes morir que pecar. Y si tenemos la desgracia de caer en el pecado, no hemos de perder la confianza, no hemos de desesperarnos. Como aquel que se da cuenta de que ha tomado un veneno mortal, rápidamente hemos de comenzar el proceso de nuestra vuelta a Dios, queriendo vomitar ese veneno mortal que hemos ingerido, detestándolo y proponiéndonos lógicamente, firmemente, no volver a tomarlo, no volver a caer en la trampa. Por eso incluso Dios se sirve de nuestro propio pecado para afianzar en nosotros, para engendrar en nosotros la detestación y el odio a este mismo pecado. Dios incluso consiente este mismo pecado, parece que lo consiente para que nosotros mismos nos demos cuenta de las consecuencias fatales que tiene en nuestra vida espiritual y sobre todo al final de nuestra hora, cuando tengamos que presentarnos ante Dios y ser juzgados por nuestras obras.
antes morir que pecar. Debería ser nuestra resolución y deberíamos tenerlo grabado a fuego en nuestro corazón, en nuestra mente. Tenerlo muy presente, antes morir que pecar, antes morir que ofender a Dios, antes perderlo todo, antes de perder la gracia y la amistad con el Señor. No solamente basta desear la santidad, no solamente basta desear el cielo, sino que hemos de ponernos toda nuestra voluntad en no querer ofender a Dios. En definitiva, es la consecuencia de ese primer mandamiento de la ley de Dios: amar al Señor sobre todas las cosas, despreciarlo todo por amor a Dios nuestro Señor, y que nada, que nadie nos robe el amor y la gracia de Jesucristo nuestro Señor. Ojalá cada día nosotros nos resolvamos antes morir que pecar, sea el propósito constante en nuestro día a día, y ya no solamente del pecado mortal, que lógicamente nos hace perder la gracia, sino también el pecado venial, que debilita en nosotros ese amor a Dios nuestro Señor y por tanto nos predispone fácilmente a que caigamos en pecados mayores. Antes morir que pecar, sea también nuestra la resolución que hicieron los santos. Que así sea. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.